Los primeros síntomas de cáncer de riñón. Diagnosticar el cáncer renal en su fase inicial no es fácil, pero cuando se logra, la tasa de supervivencia de 5 años es del 93%. Sin embargo, una vez que se extiende a otros tejidos, se vuelve muy difícil de combatir y la tasa de supervivencia a 5 años se reduce al 12%. Lo más grave es que la mayoría de los casos del cáncer de riñón se diagnostican en fases avanzadas. Cada año se diagnostican 400,000 casos de cáncer de riñón en todo el mundo. De ellos, unos 76,000 casos son de Estados Unidos. El cáncer renal es uno de los tipos de cáncer más comunes, aunque representa el 2% de todos los casos de cáncer. Sus víctimas mortales anuales rondan las 175,000 en el mundo. De ellas, cerca de 14,000 son estadounidenses. ¿Cómo detectar el cáncer de riñón a tiempo? ¿Cuáles son los síntomas iniciales de la enfermedad? ¿Es posible prevenir el cáncer renal? Quédate hasta el final y conoce cómo disminuir el riesgo de desarrollar cáncer renal. ¿Qué es el cáncer de riñón? El cáncer de riñón es un tipo de cáncer que ataca los órganos renales. El cuerpo humano cuenta con 2 riñones. Ambos se ubican a los lados de la columna vertebral. Tiene el tamaño de un puño y la forma de un frijol, y su función es filtrar la sangre para extraer los desechos y producir orina para expulsarlos. No hay un solo tipo de cáncer de riñón, sino que se presentan según el área del riñón afectada. Algunos de ellos son carcinoma de células renales, conocido también como adenocarcinoma de células renales. Se considera el tipo más común, ya que 9 de cada 10 casos de cáncer de riñón son de este tipo. Se genera en la parte del riñón que filtra la sangre formando un tumor. Carcinoma de células renales claras. Es un subtipo de carcinoma de células renales. Recibe este nombre por la apariencia clara o transparente que muestran las células al examinarse en el laboratorio. Carcinoma de células renales no claras. Es un subtipo de cáncer renal que se divide a su vez en cáncer de células renales papilar y cáncer cromófobo. Este cáncer es raro y difícil de ver bajo un microscopio. Carcinoma de pelvis renal. Se presenta en la sección del riñón donde se recolecta la orina. Sarcoma renal. Se presenta en los tejidos conectivos y vasos sanguíneos del riñón. Tumor de Wilms. Es un tipo de carcinoma renal de células no claras. Es común en los niños menores de 5 años. Otros tipos de cáncer de riñón son del conducto colector RCC, CCR quístico multilocular, carcinoma medular, carcinoma de células fusiformes y tubulares mucinosos. Los casos de cáncer de riñón han aumentado en todo el mundo. Diagnosticarlo en su fase temprana es clave para obtener un mejor pronóstico. Por ello es importante prestar atención a las señales que pueden indicar la presencia de esta enfermedad. Orina en la sangre. La presencia de sangre en la orina puede ser señal de muchas afecciones de salud, como una lesión, una infección del tracto urinario o de los riñones, la presencia de cálculos renales o en la vejiga, agrandamiento de la próstata u otras condiciones. Sin embargo, cuando la sangre en la orina se presenta sin dolor, es el síntoma más común de cáncer de riñón. Si esto ocurre, puede tener también otros síntomas como pérdida de peso, fatiga y síntomas urinarios similares a una infección. ¿Cuándo contactar al doctor si tiene sangre en la orina? Dado que la presencia de la sangre en la orina puede indicar desde una lesión hasta una afección de salud, es necesario consultar al médico siempre, aun cuando no curse con dolor. También es importante hacerlo con urgencia. La evaluación médica podrá detectar a tiempo la causa para tratarla y evitar complicaciones. Además, en casos de cáncer de riñón, un diagnóstico temprano puede hacer más sencillo el tratamiento. Siempre busca atención médica de urgencia si tienes dificultad para orinar, coágulos de sangre al orinar, orina en sangre acompañada de vómitos, fiebre, dolor intenso en la espalda y el costado del abdomen. ¿El dolor de espalda puede ser cáncer de riñón? Sí, cuando una persona tiene cáncer de riñón avanzado puede experimentar dolor en la parte baja de la espalda, puntualmente en la zona lumbar.
entre las caderas y las costillas. Además, este dolor suele presentarse de un solo lado. El problema es que no es un síntoma temprano, sino que suele aparecer cuando el tumor ya tiene 3 centímetros o más. Asimismo, el dolor de espalda se vuelve intenso, persistente y no desaparece. ¿Cuándo consultar al médico? Si tienes dolor de espalda persistente, intenso e inexplicable, es necesario acudir al médico, más aún si no se relaciona con una lesión o dolor muscular. Además, si el dolor está acompañado por orina en la sangre, fatiga crónica y pérdida de peso sin razón aparente, también es imperativo consultar con un médico. Perder mucho peso. ¿Cuándo preocuparse? La pérdida de peso inexplicable es un síntoma de cáncer renal y de otras afecciones. Entendemos por pérdida de peso inexplicable cuando no se encuentra asociada a un plan de pérdida de peso o a modificaciones en el estilo de alimentación o incluso a un mayor gasto calórico. Para la Sociedad Estadounidense del Cáncer, la pérdida de peso es uno de los primeros síntomas de algunos tipos de cáncer como el esófago, páncreas, estómago, pulmones y riñones. Para saber cuándo acudir al médico por una pérdida de peso inexplicable, es necesario primero evaluar las posibles situaciones que inducen a esta pérdida. Si no encuentras ninguna lógica o razonable, y además tu peso se ha reducido en más del 5% en un periodo de 6 a 12 meses, sin que te esfuerces para lograrlo, debes acudir al médico. También debes acudir al médico con urgencia si la pérdida de peso se acompaña de los siguientes síntomas: incapacidad para tragar líquidos y sólidos, sangrado rectal abundante, dificultad para respirar, vómitos con sangre, vómitos con apariencia de pozos de café, mareos y desmayos, confusión mental. ¿Por qué el cáncer de riñón causa pérdida de peso? La pérdida de peso por cáncer de riñón puede deberse a un tumor que presiona contra el estómago, reduciendo la capacidad de este para recibir alimentos, así como al proceso inflamatorio que genera y que altera la producción hormonal. Igualmente, un tumor en crecimiento demanda una mayor cantidad de energía corporal, lo que puede inducir la pérdida de peso. Dolor en el flanco. El dolor en el flanco es un dolor asociado al cáncer renal. Este tipo de dolor es diferente al dolor lumbar común o de espalda y no responde a tratamientos comunes como masajes, medicamentos relajantes musculares, almohadillas térmicas, entre otros. El dolor en el flanco es constante. Se ubica de un solo lado de la espalda, en la parte superior del abdomen o hacia los costados. La particularidad es que no es superficial, sino que se encuentra más adentro en el cuerpo debajo de la caja torácica. Masa abdominal. Una masa abdominal puede ser una señal de cáncer renal. Esta suele presentarse cuando el riñón está agrandado o tiene un tumor, lo que genera una masa o bulto en el costado del abdomen. Un médico puede palparlo, incluso antes de que la persona lo note. Si el cáncer renal está avanzado, ese bulto puede sentirse en el abdomen. Por lo general se siente una protuberancia o un área dura y engrosada. Si notas este tipo de masa, debes consultar con el médico. ¿El cansancio puede ser síntoma de cáncer de riñón? Sí, la fatiga crónica es un síntoma habitual del cáncer de riñón y de otros tipos. Esta fatiga puede experimentarse antes, durante y después del tratamiento, y es más común cuando el cáncer se encuentra avanzado. Por lo general, la fatiga causada por el cáncer es diferente a la causa por otras afecciones de salud y puede experimentarse como un cansancio que no mejora con el descanso ni el sueño, sentirse más cansado de lo común durante una actividad o después de ella. El cansancio impide realizar actividades cotidianas, brazos y piernas pesados y difíciles de movilizar. Falta de energía, tristeza, irritación y frustración, debilidad, dificultad para concentrarse y enfocarse, necesidad de dormir más o problemas para dormir. La fatiga asociada al cáncer puede tardar mucho más tiempo en desaparecer. Si esta fatiga es causada por el tratamiento, puede continuar por un par de años en el cuerpo. Pérdida del apetito. El cáncer de riñón también puede causar anorexia o pérdida del apetito, pero este no se presenta como un trastorno nervioso, sino como una consecuencia, debido a que el cáncer genera inflamación y afecta la producción hormonal.
puede incidir sobre la producción de grelina, que es la hormona del hambre. Igualmente, si un tumor renal presiona sobre el estómago, puede reducir la cantidad de alimentos que ingresan y generar sensación de saciedad, lo que reduce el apetito. Se estima que 50 de cada 100 personas con cáncer de riñón sufren pérdida del apetito, mientras que en las personas con cáncer avanzado el porcentaje sube a 60 por cada 100. Otros aspectos del cáncer de riñón que también alteran el apetito son los medicamentos, la quimioterapia, la inmunoterapia, la fatiga, el dolor y la depresión. Síndrome paraneoplásico. El síndrome paraneoplásico es un trastorno que se presenta cuando el sistema inmune responde de forma anormal al tumor o cuando el tumor produce sustancias que afectan al organismo. Por lo general, el síndrome paraneoplásico es la primera señal de cáncer y puede resultar más peligroso que el cáncer propiamente. Los síntomas asociados al síndrome paraneoplásico son fiebre, pérdida del apetito, niveles elevados de calcio, aumento o reducción del recuento de células sanguíneas o plaquetas en sangre. Según las estadísticas, el síndrome paraneoplásico se presenta en el 20% de las personas con cáncer. Si el médico lo detecta a tiempo, puede ayudar a obtener un diagnóstico de cáncer en su etapa inicial. Síntomas de metástasis. El cáncer renal puede hacer metástasis al diseminarse desde los riñones hacia otros órganos del cuerpo a través del sistema sanguíneo linfático. Si esto ocurre, los síntomas iniciales de cáncer pueden no asociarse con el cáncer renal. Por su parte, el cáncer renal metastásico sí causa síntomas en las áreas afectadas. Entre estos síntomas destacan: sí afecta a los pulmones, tos crónica y dificultad para respirar. Sí ataca a los huesos, fracturas y dolor óseo. Sí afecta al cerebro, dolor de cabeza, convulsiones y confusión. Usualmente no da síntomas tempranos. El principal problema del cáncer renal es que no da síntomas ni señales en su fase temprana. Por ello, resulta difícil su diagnóstico. En cambio, los síntomas suelen aparecer cuando el cáncer ya se encuentra avanzado y el tumor mide al menos unos 3 centímetros, lo que puede hacer más complicado su tratamiento. Por eso es importante prestar mucha atención a cada cambio en el organismo, a fin de poder detectar anomalías con rapidez y lograr un diagnóstico temprano. ¿Qué lo causa? El cáncer renal es un tipo de cáncer que afecta a las células que conforman el riñón. No existe una causa única identificada como la responsable de este tipo de cáncer, aunque sí muchos factores de riesgo asociados. La realidad es que el cáncer renal funciona como otros tipos de cáncer. Inicia con la producción de células anormales en el organismo, que crecen y producen tumores. Entre los factores de riesgo asociados al cáncer renal se encuentran el consumo de cigarrillos y productos de tabaco, la exposición a productos químicos peligrosos y metales pesados en entornos laborales, antecedentes familiares de cáncer renal, el sobrepeso y la obesidad. Igualmente la hipertensión arterial, la enfermedad renal avanzada y el ser de género masculino. ¿Cómo saber si tienes riesgo de cáncer de riñón? Para saber si tienes un riesgo más alto de desarrollar cáncer de riñón, debes echar un vistazo a tu historial médico y familiar. El cáncer renal tiene un riesgo del 1% en mujeres y del 2% en hombres, debido a que no es un riesgo elevado. No se suelen realizar pruebas de detección sin una razón de peso. Puedes tener un riesgo más alto de tener cáncer renal si tienes una enfermedad renal crónica, si tienes familiares con cáncer renal, si sufres de presión arterial elevada, tienes obesidad o fumas. Si tienes varios familiares que tienen o tuvieron cáncer renal, deberías considerar hacerte una prueba genética. Esta es la mejor forma de conocer tu riesgo de cáncer renal hereditario. ¿Cómo se diagnostica? Para diagnosticar el cáncer de riñón es necesario hacer una exploración médica y una revisión de tu historial médico. Tu médico puede buscar hinchazón abdominal o un bulto en esta área. También puede, en el caso de los hombres, revisar si hay una vena agrandada y retorcida en el escroto. Entre los estudios que se solicitan para detectar el cáncer renal se encuentran análisis de orina. Permite descubrir rastros de sangre en la orina y signos de infección, así como células cancerosas. Hemograma completo. Con un hemograma completo se puede hacer un conteo de glóbulos rojos. Si estos son muy altos, revelan una producción anormal de eritropoyetina,
una hormona producida por los riñones que producen los glóbulos rojos. Si tienes niveles altos de glóbulos rojos, la sangre puede espesarse y generar complicaciones. Pruebas de química sanguínea. Busca identificar alteraciones en las sustancias químicas de la sangre como enzimas hepáticas y calcio. Ecografía de abdomen y riñones. Permite observar la forma y tamaño de los riñones. Si hay presencia de una masa o bulto, también puede verse su tamaño y textura. Angiografía. Esta prueba se hace insertando un catéter por una arteria grande de la ingle o la pierna. A través del catéter se inyecta un tinte que llega a los riñones. Esto permite ver cómo es el suministro de sangre hacia estos órganos. De haber un tumor, se podría apreciar cómo la sangre lo alimenta a través de tomas de rayos X. Pielograma intravenoso. En esta prueba se inyecta un tinte en las venas. Esto hace que los riñones sean más visibles bajo los rayos X y permite detectar tumores y obstrucciones. Tomografía computarizada abdominal. Con este estudio se pueden observar los riñones y otros órganos, y así comprobar si el cáncer se ha extendido a otras regiones. ¿Cómo se trata? El tratamiento del cáncer de riñón consiste en extirpar el tumor mediante cirugía. Esta puede ser total o conservadora. No obstante, el cáncer de riñón metastásico no puede tratarse solo con cirugía, ya que se ha extendido a otras regiones. Requiere de otros tratamientos para eliminarlo de esas áreas. Los tratamientos más usados para el cáncer de riñón son: nefrectomía radical. Es un tipo de cirugía que extirpa el riñón en su totalidad, junto a parte del hígado que lo rodea y los ganglios linfáticos. De esta forma, se previene que el cáncer se extienda a otras áreas. A menudo también se extirpa la glándula suprarrenal. El procedimiento se realiza a través de una incisión grande o por laparoscopia. Nefrectomía conservadora. Este tipo de cirugía solo extirpa el tumor, los ganglios linfáticos y parte del tejido circundante del hígado, dejando una parte del riñón. La cirugía busca conservar las nefronas, por lo que también se conoce como nefrectomía conservadora de nefronas. Las células cancerosas se destruyen por cirugía o por radiofrecuencia. Radioterapia. Esta técnica se usa para destruir las células cancerosas e impedir que crezcan y se propaguen. Es común usarla para atacar a las células cancerosas que quedan luego de la cirugía. La radioterapia se aplica de forma focalizada. Quimioterapia. Es un tipo de tratamiento médico que se usa para atacar el cáncer con químicos. Se usa para atacar células de rápido crecimiento y suelen afectar a todo el cuerpo. Se recomienda usualmente cuando el cáncer se ha extendido o ha hecho metástasis. Inmunoterapia. Es un tipo de tratamiento que ayuda al sistema inmune a reconocer las células cancerosas y atacarlas. Los medicamentos más comunes son pembrolizumab y nivolumab. Medicamentos dirigidos. Son fármacos creados para bloquear señales anormales puntuales de las células cancerosas. Pueden detener la formación de nuevos vasos sanguíneos que se dirigen a las células cancerosas, evitando así que obtengan nutrientes y energía. Ensayos clínicos. Los ensayos clínicos son grupos de estudios con participantes seleccionados que reciben fármacos experimentales para tratamiento del cáncer. Muchas personas que no han tenido éxito con el tratamiento ya aprobado buscan integrar estos ensayos para buscar una oportunidad de acabar con el cáncer. Si deseas integrar un ensayo clínico, consulta con tu médico. Las ventajas y desventajas. ¿Cómo prevenirlo? Prevenir el cáncer de riñón no siempre es posible, pero puede realizarse ajustes en el estilo de vida que ayudan a disminuir el riesgo. Los cambios más importantes son: cuidar el peso y la masa corporal, procurando que el índice de masa corporal sea inferior a 25. Hacer ejercicios diariamente y llevar un ritmo de vida activo. Practicar un estilo de alimentación saludable rico en frutas y verduras. Mantener bajo control la presión arterial y seguir una dieta baja en sodio. Dejar de fumar. Aumentar las prevenciones y los chequeos anuales si tienes familiares que han tenido o tienen cáncer renal. Detectar el cáncer renal en su fase inicial no siempre es fácil, pero es la clave para garantizar el éxito del tratamiento y la supervivencia del 93%.
Para lograrlo, presta atención a los cambios en tu salud y consulta con tu médico si observas síntomas asociados al cáncer renal. Igualmente, no olvides mantener bajo control tus enfermedades subyacentes y hacer ajustes en tu estilo de vida a fin de reducir los factores de riesgo. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan los primeros síntomas de cáncer de riñón. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.